Hay selecciones que, sin importar los resultados, no logran ganarse el cariño de la gente. En este año, el caso más notorio es el de Ecuador, que culminó una eliminatoria histórica, pero que no convence a su público. Aquí tratamos de explicar por qué se da esta situación. La Tri fue la selección que tuvo el peor inicio de eliminatoria de la historia, debido a la sanción recibida por el caso Byron Castillo, en la que se demostró que el jugador en realidad nació en Colombia y no en Ecuador. A pesar que el equipo pudo mantener los puntos y disputar el Mundial de Qatar, el castigo llegó para esta campaña, iniciando con 3 puntos menos, quedando así detrás de todos sin haber disputado un partido. La selección también llegaba con un cambio de técnico. Gustavo Alfaro, quien revolucionó a la selección su paso para el clasificar al Mundial de Qatar, no renovó contrato, en parte por salarios atrasados y cláusulas que la dirigencia no cumplió. Esto llevó a que tengan que buscar un nuevo entrenador, que fue confirmado en marzo de 2023, el español Félix Sánchez Vaz, una decisión que sorprendió a muchos ecuatorianos. Sánchez fue el técnico de la selección de Qatar, a la cual Ecuador derrotó en el Mundial sin mucha dificultad. Tampoco tenía experiencia dirigiendo en el fútbol sudamericano. La federación mencionó que buscaba un técnico que busque el desarrollo integral del fútbol ecuatoriano. A diferencia de la eliminatoria anterior, en esta ocasión existía una gran esperanza debido a la generación de jugadores que estaba en desarrollo. En la era Alfaro, varios futbolistas jóvenes llevaron a la renovación del plantel, y estos también se afianzaron en varios clubes grandes de Europa. Los puntales del equipo eran el mediocampista Moisés Caicedo, comprado por el Chelsea por más de 100 millones de euros, y el central Piero Hincapié del Bayer Leverkusen. Además de ellos tenían a futbolistas como Pervis Estupiñán en el Brighton, al central William Pacho entonces en el Eintracht Frankfurt y a un joven de 16 años, Kendry Páez, quien brillaba en Independiente del Valle e iba a ser comprado por el Chelsea. Este grupo de jóvenes, más la presencia de históricos como su delantero Ener Valencia, hacía a la afición ecuatoriana soñar con una gran actuación para clasificar nuevamente al Mundial, esta vez con el beneficio de los cupos extras de clasificación para Conmebol. Su primer partido en la eliminatoria iba a ser el más difícil de todos, jugar ante Argentina, la vigente campeona del mundo en Buenos Aires. Aquí la estrategia de Sánchez fue jugar con una línea de 5 y refugiarse atrás, casi sin atacar. El equipo apenas promedió 23% de posesión, el porcentaje más bajo desde el 2017, y solo intentó 3 remates al arco. A pesar de esto, estuvo cerca de sacar un empate, pero un gran tiro libre de Lionel Messi dio la victoria a Argentina. Este estilo defensivo iba a convertirse en el sello de la selección en toda la campaña. El segundo partido fue el debut de local en Quito, enfrentando a Uruguay. No tuvo un buen inicio ya que empezó perdiendo, pero la Tri pudo dar vuelta al resultado con goles del central Félix Torres. En la siguiente fecha derrotó 2-1 a Bolivia de visitante con goles de Páez, el goleador más joven de la historia de la selección, y un tanto agónico de Kevin Rodríguez al minuto 95. Los siguientes 2 partidos los empató a 0, primero de local ante Colombia y luego ante Venezuela en Maturín. En ambos partidos apenas intentó unos 6 remates al arco, priorizando nuevamente mantener el arco en 0. Así llegaba la fecha 6, la última del 2023, con 5 puntos, solo quedando en zona de clasificación por diferencia de gol. El siguiente partido era ante Chile de local, un duelo que tenía que ganar para alejarse de un rival directo. Fue un partido donde sacó poca diferencia con la roja, pero un gol de Ángel Mena permitió que ganen el partido por 1-0. Así Ecuador cerraba el año en quinto lugar con 8 puntos, en zona de clasificación a pesar de los 3 puntos menos al inicio. Uno pensaría que con estos resultados iban a mantener contentos a los hinchas, pero era lo contrario. La gran mayoría de los ecuatorianos no aprobaba el estilo excesivamente defensivo de Sánchez, al punto que pedían su salida tras el triunfo ante Chile. El propio Sánchez respondió a las críticas, diciendo que es difícil tener contentos a 17 millones de ecuatorianos. Esta presión del público se sintió en la Copa América de 2024, donde las actuaciones tampoco convencieron al inicio. El equipo clasificó segundo en el grupo y perdió ante Argentina en cuartos de final, partido definido por penales. El principal protagonista fue Ener Valencia, expulsado primero ante Venezuela y luego fallando un penal clave ante Argentina. A pesar que, para muchos, el partido de la Tri ante los futuros campeones fue el más competitivo que estos tuvieron, Sánchez decidió presentar su renuncia al cargo. Esto sorprendió a la federación, que mencionaron que Sánchez nunca se pudo adaptar y que renunció por motivos familiares y por la presión. El propio presidente Francisco Egas admitió que Sánchez nunca pudo acercarse a nadie, ni a la selección, público o prensa.
La renuncia obligó a que busquen un técnico a las apuradas, porque debían jugar sus partidos de eliminatorias en 2 meses. Su reemplazo fue otro nombre vinculado a muchas polémicas, el argentino Sebastián Becachese. Becachese era conocido primero por ser el asistente de Jorge Sampaoli en la selección de Chile y de Argentina, además de ser técnico de clubes como Racing e Independiente de Argentina. Su primera prueba ya sería un durísimo partido, visitando a Brasil en Curitiba. Aquí el equipo nuevamente buscó refugiarse atrás, pero generó más chances que ante Argentina. El resultado final fue por 1-0 a favor de los brasileños, obligando a la Tri a ganar sí o sí ante Perú en Quito. En este partido la selección controló el partido, pero sin crear mucho peligro. De cualquier forma volvió a aparecer su goleador, Ener Valencia, para marcar el 1-0 final. El combo de octubre repitió los grandes problemas de la selección. Empató los 2 partidos por 0-0, primero de local ante Paraguay, que tenía como técnico a Gustavo Alfaro. Ecuador tuvo más de 75% de posesión, pero creó pocas chances claras. Luego visitó a Uruguay en un partido muy disputado, donde la gran figura fue el arquero Hernán Galíndez. Los problemas en ataque continuaban con Becachese, con la selección marcando solo un gol en 4 partidos. La Tri sumaba 13 puntos, solo 1 por encima del cupo de repechaje y a 2 de la zona de eliminación, poniendo una enorme presión al plantel. El primer partido en noviembre fue ante Bolivia, donde cambiaron la localía a Guayaquil para quitarle el factor altura a los visitantes. Fue el mejor encuentro de la selección, ganando por 4-0 en una actuación dominante. En la fecha 12 enfrentaron a Colombia en Barranquilla, país donde no ganaban por eliminatorias desde la década del 60. Pocos daban chance a la selección, pero al comenzar el partido apareció el hombre gol, Ener, quien en una fantástica jugada dejó atrás a toda la defensa y marcó uno de los mejores goles de su carrera. Unos minutos después fue expulsado Hincapié, por lo que el equipo tuvo que aguantar atrás. Entre la defensa y Galíndez mantuvieron el 0 y sumaron así una victoria histórica, que los acercaba cada vez más al Mundial. El triunfo llevó a Ecuador al 4.º puesto de la tabla con 19 puntos, alejándose de la zona de repechaje para el final del 2024. El 2025 comenzó con una importante victoria ante Venezuela en Quito por 2-1, con Valencia apareciendo nuevamente como el goleador del equipo. En los siguientes 4 encuentros, la Tri rompió un récord, la mayor cantidad consecutiva de empates por 0-0 en la historia de las eliminatorias. Más allá de esto, el tercero de estos empates, en la fecha 16 ante Perú, fue el partido que aseguró el lugar de la selección en el Mundial. Luego, en la fecha 18, se despidió de su público en Guayaquil, enfrentando a Argentina. En este partido la selección consiguió una gran victoria por 1-0, con otro gol más de Ener, ganando así en el llano y no en Quito. Esta racha final hizo que Ecuador culmine en el segundo lugar de la tabla con 29 puntos, un logro histórico para la selección. Si quitamos los 3 puntos de sanción, hubiera culminado con 32 puntos, incluso mejor. Si comparamos este último número con las campañas de Ecuador en eliminatorias largas, fue la mejor de toda la historia del equipo, superando su histórico logro en el camino a Corea-Japón 2002, para muchos el mejor plantel de la historia del país hasta hoy. La clave de este rendimiento estuvo en su trabajo defensivo. Ecuador fue la selección que menos goles recibió en toda la eliminatoria, 5 tantos en 18 partidos, menos de un gol cada 3 partidos jugados. De todos los encuentros, en ninguno recibió más de un gol y en los 13 minutos mantuvo el arco en 0. Su trabajo fue incluso mejor hacia el final, ya que apenas recibió 2 goles en las últimas 15 fechas. Este total es un récord histórico para las eliminatorias largas. La única selección con la misma cantidad de goles recibidos en el mismo periodo fue Brasil para Qatar 2022. Fue el tercer país en recibir menos de 10 goles en una eliminatoria y el primero que no incluyó a Argentina o Brasil. La diferencia con sus campañas anteriores es impactante. El mejor rendimiento defensivo ecuatoriano había sido en el camino a Brasil 2014, donde recibió 16 goles, 11 más, jugando 2 partidos menos ante Brasil, una de las potencias del continente. En la campaña a Qatar la selección recibió 19 goles, casi 4 veces más que en esta ocasión. Lo más sorprendente de este rendimiento fue su trabajo de visitante. Jugar fuera de la altura había sido una debilidad a nivel defensivo en campañas anteriores, pero en esta ocasión apenas recibió 3 goles fuera de casa, uno ante Argentina, uno ante Brasil y ante Bolivia, 3 de las visitas más difíciles de todo el calendario. Es el número más bajo de tantos concedidos de visitante en la historia de las eliminatorias largas y está 9 goles por debajo del mejor rendimiento ecuatoriano anterior. Parte de este excelente rendimiento fue por el trabajo de su arquero Hernán Galíndez.
Galíndez atajó en 12 partidos, donde tapó el 88,7% de todos los remates que recibió, el porcentaje más alto desde la campaña del 2018, donde hay registros. También fue el líder en goles evitados con 5,3, casi 2 más que el siguiente, Brian Cortés. Además de Galíndez, el trabajo de la defensa también fue excelente. Solo permitieron 8,6 remates por partido en contra, con jugadores como Hincapié y William Pacho siendo pilares de la saga central, además del trabajo de Moisés Caicedo como su mejor jugador y volante de marca dentro de la cancha. También aparecieron jóvenes como Joel Ordóñez, que ayudó a potenciar aún más la zona defensiva. Es para muchos la mayor colección de talento en defensa de todo el continente, lo que da grandes esperanzas. Viendo todos estos datos, ¿por qué la selección recibe tantas críticas? Porque no convirtió goles. Gracias a su histórico trabajo defensivo, Ecuador pudo disimular su incapacidad de anotar durante toda la campaña. Ecuador culminó la eliminatoria con 14 goles, un promedio por debajo de un gol por partido. Viendo a nivel histórico, es la selección que menos goles convirtió que clasificó a un mundial en la historia de Conmebol, junto a la de Paraguay en este mismo torneo. Esta fue la 10ª peor campaña en goles convertidos desde 1998, un número que cualquier otro caso hubiera significado quedar eliminados. La tendencia ya inició con Félix Sánchez, con el equipo anotando 5 goles en 6 fechas, pero esto empeoró con Becachese. Aquí el equipo anotó 9 goles en 12 fechas, pero de esos 9, 4 fueron ante Bolivia, la peor selección jugando de visitante en la eliminatoria, y en el total 2 más también anotó ante los bolivianos en La Paz. Ante las selecciones que clasificaron al Mundial de forma directa, Ecuador anotó 3 goles en 10 partidos jugados, 2 ante Uruguay en Quito y 1 ante Colombia. En los otros 8 partidos, el arco culminó en 0. ¿Por qué se dio esta situación? Ecuador intentó 180 remates en toda la eliminatoria, 10 remates por partido, un número que no fue alto, pero fue de apenas 7 remates menos que su campaña Qatar 2022, en la que convirtió 13 goles más. La gran diferencia fue su efectividad, ya que desaprovecharon muchas oportunidades en esta ocasión. Aquí también se infló el número porque intentó 29 remates ante Bolivia, 13 más que en el partido del 2021, por lo que el total hubiera sido bastante más bajo. Estos encuentros también mostraron una dependencia absoluta en los goles de Ener Valencia. Ener culminó la eliminatoria como el goleador de la Tri con 6 goles, 2 tantos por debajo del máximo anotador Lionel Messi. En la era Becachese esto aumentó, ya que anotó 6 de los 10 goles de la selección con el técnico argentino, incluyendo amistosos. Si comparamos su total con los goles anotados por toda la selección, él marcó el 42,8% de ellos, el mayor porcentaje de cualquier jugador en la eliminatoria, con solo Miguel Terceros de Bolivia también superando el 40% de los goles con su selección. Más allá de ser el máximo anotador y convertir golazos como ante Colombia, también ha recibido enormes críticas, en especial tras su actuación en la Copa América. Becachese pidió que parte de la hinchada respete más a Ener, mencionando que las críticas podían pasar a ser maltrato. Lo preocupante para la selección en esta situación es que Valencia cumple 36 años en noviembre de 2025 y ya está en un declive de rendimiento a nivel clubes. Entre mayo y octubre marcó 3 goles en 23 partidos, 2 de ellos con la selección y 1 con el Pachuca, su nuevo club. Ener es el principal referente porque sus otros compañeros tampoco anotan goles tanto en selección como en clubes. Si vemos la cantidad de tantos que anotaron los jugadores ecuatorianos en zona de ataque en sus respectivos clubes durante todo el 2025 hasta octubre, solo uno de ellos convirtió más de 10 goles en 10 meses, Janer Corozo del Barcelona, atacante en la liga local que ya tiene 30 años. Ener mismo anotó 5 de sus 8 goles en el torneo Gaúcho de Brasil, de poquísima competitividad, mientras que ningún otro jugador superó la barrera de los 7 goles. Esto se refleja en la cotización de sus jugadores en ataque, con Kendry siendo el único que supera una valuación de 10 millones de euros. Tiene menos potencial en esta zona comparado a la defensa, por lo que los problemas ofensivos probablemente continúan. Para los hinchas, este rendimiento se debió al planteamiento demasiado defensivo de Sánchez y luego de Becachese. El técnico argentino no perdió desde su debut ante Brasil, 13 partidos consecutivos, pero de estos encuentros empató en 8 de ellos y no anotó goles en 6 partidos. De sus últimos 7 encuentros disputados, solo ganó 1 de ellos, ante una ya clasificada Argentina de local. Tras las eliminatorias, disputó sus primeros amistosos ante Estados Unidos y México, partidos donde empató por 1-1.
Aquí el equipo generó menos chances que sus rivales, pero pudo igualar gracias a un golazo de Valencia ante los estadounidenses y luego un penal de Jordi Alcíbar ante los mexicanos. Para muchos era una muestra que el equipo estaba involucionado. También molestaron a unas declaraciones de BKHS, que dijo que en estos amistosos jugaron futbolistas que no estaban en las mejores ligas y que pudieron competir bien igual, lo que para muchos fue menospreciar a su plantel. Según el técnico, cuando llegó había un distanciamiento del público que hoy ya no percibía. Desde afuera el rechazo del técnico por parte de la afición es claro. Hubo un banderazo pidiendo la salida de BKHS en Guayaquil antes del partido ante Argentina y el descontento siguió aumentando después de los amistosos. Ahora el gran desafío de toda la selección será recuperar la confianza del público. Podrá hacerlo antes del Mundial, tiene al menos 4 partidos para hacerlo, pero será un difícil trabajo. Para ustedes, ¿por qué la selección de Ecuador no convence a su gente? Para conocer la realidad de otro país, hagan clic en el video de la campaña de Paraguay.